Hola, soy Emilio Rizo y mi equipo está conformado por Genaro Alfonso Rivero y Omar Flores. Y esta es nuestra situación problema donde hablaremos de un sistema de acondicionamiento de señal. Primero empezaremos con tantita investigación y es importante notar por qué es importante el acondicionamiento de señales en el campo de la instrumentación electrónica. Y pues básicamente se puede decir a tres factores principales. La amplificación, ya que a veces la señal es muy fuerte o débil y necesita ser amplificadas justo lo correcto para ser procesadas. El filtrado, pues mucho de esta señal puede llegar a estar sucia o tener interferencia y básicamente con este filtrado quitas esas interferencias para que sea una señal limpia. Y la protección, ya que unas son propensas a efectos de afuera. Un ejemplo de esto es ahorita el calor que hay aquí en Monterrey y pues darles protección para que sigan las señales. Y pues también es importante ver qué circuitos con OPAMPs permiten acondicionar una señal. Y esto es muy rápido, puede ser el amplificador inversor, no inversor, diferencial, sumador y buffer. Para la industria se utilizan distintos tipos de filtros activos. Esto también depende mucho de la aplicación. Estos son algunos de los tipos mayormente utilizados en el sector. Tenemos los pasaltos, los pasabajos, pasabanda, ranura, Butterboard, Chebyshev y Bessel. Para nuestro reto se nos pedía pues encontrar las respuestas para un sensor que tenía una respuesta lineal y tenía un intervalo de operación que nos indicaba que cuando este tenía un 0% de CO2, el sensor entregaba -1 volt y cuando el sensor detectaba 100% del CO2, entregaba 5 volts. Y pues para eso nos pedían un acondicionador que pues entregara de un rango de -3 volts, o sea, cuando está en 0% y 3 volts cuando está en 100% de CO2. Y pues los OPAMs además sabemos que deben ser alimentados por una corriente directa de 5 volts. Primeramente calculamos la pendiente mediante la fórmula de la resistencia de retroalimentación entre la resistencia de entrada, pero también sabemos que el cambio del voltaje entregado en el segundo pump es igual al cambio en el voltaje entregado en el primero pump. Así que básicamente hacemos la fórmula de la pendiente con 5 menos, o sea, con 3 menos -3 entre 5 menos -1, lo cual nos da 6/6, lo cual al decir que RF entre RIN es 1, básicamente nos está diciendo que RF es igual a RIN. Y también podemos sacar nuestra B, la cual se puede obtener mediante la resistencia de realimentación entre R2. Y bueno, básicamente teniendo ya los puntos de Y de X de nuestras gráficas y nuestra pendiente, también podemos obtener nuestra B, que es de -2. Y pues ya sabemos que nosotros en este caso íbamos a proponer una resistencia de entrada de 130 kilo ohms, pero para esto íbamos a utilizar una resistencia fija de 47 kilo ohms, que son resistencias comerciales, en serie con un potenciómetro de 100 kilo ohms, para que nos permitiera llegar a rangos de 47 kilo ohms a 147 kilo ohms y poder ajustarla nosotros en 130 kilo ohms. Y sabemos que tanto la resistencia de entrada como la resistencia de realimentación son iguales. Y para la B, pues ya teniendo la resistencia de retroalimentación, podemos despejar nuestra resistencia RO, que nos da 325 kilo ohms, proponiendo obviamente usar una resistencia fija de 220 kilo ohms comercial, en serie con un potenciómetro de 500 kilo ohms para que nos permita llegar de 220 a 720 kilo ohms. Y pues finalmente para nuestra resistencia de compensación para el circuito, pues sacando los paralelos, buscamos la resistencia comercial más cercana, que es 51 kilo ohms. Para nuestra segunda etapa de acondicionamiento, porque recordemos que con la primera etapa obtenemos Y igual a menos MX más B, necesitamos hacer un inversor. En este caso, pues RF y RIN son R, y pues hay que encontrar una resistencia que se encuentre entre 2.2 kilo ohms y 10 kilo ohms. En este caso, proponemos una resistencia de 5 kilo ohms. De la misma manera, obtenemos Y igual MX más B para obtener los voltajes tanto de entrada como de salida. Eh, y pues después, después de que la señal ya está acondicionada,
que obtenemos voltajes de salida de -3 volts y de 3 volts, nosotros pasamos a pasar nuestra señal por un filtrado, en este caso un filtro activo de segundo orden, es decir, Butterworth, y que tenga una caída de -40 siglos por década, porque es de segundo orden. Nuestra frecuencia de corte conocemos que es de 50 Hz, que obteniéndola por 1 entre 2pi por RC, si suponemos que nuestra resistencia es de 10 kilo ohms, podemos despejar nuestro capacitor, que nos da 0.318 microfarads, y al tener una respuesta tipo Butterworth, sabemos que la relación entre R1 y R2 es de 0.586, proponemos una R2 de 10 kilo ohms y podemos obtener nuestra primera resistencia. Y finalmente con esto podemos obtener nuestra ganancia de voltaje con 1 más R1 entre R2, y sabemos que la ganancia de voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada, y con esto básicamente obtenemos que nuestros voltajes de salida para después de todo el acondicionamiento y filtrado es un voltaje de -4.758 y más 4.758 con voltajes de 5 y -1 del sensor de Tejon. Ahora pasaremos al circuito en multisim. Aquí vemos que el circuito está corriendo continuamente y vemos que efectivamente nos da los cálculos que hicimos. Y nuestro circuito es muy simple, compone de dos op-amps, inversores y un filtro de pasabando de Butterworth. Entonces busca una respuesta plana. Entonces realmente no vemos necesario ver la gráfica porque aquí sabemos que como es una respuesta plana va a ser una línea recta en el eje X. Y también podemos ver que en el potenciómetro podemos ver los potenciómetros que usamos un porcentaje de los 500 kilo ohms para completar esa resistencia, esa conjunto de resistencias que necesitamos juntos. Aquí en este 220 y 500 necesitamos nomás el 21% y el 83% del 100 y 47 para completar los 120. Y sí, eso es como una tema general de cómo se ve el circuito. Y ahora vamos a analizar cómo nos dieron cómo la comparación de respuestas que tenemos. Tras analizar los resultados, podemos notar que los valores de voltaje de entrada y de salida, así también como la ganancia de voltaje en el modelo tanto práctico, coinciden con los valores del modelo teórico del circuito, confirmando los procedimientos de los cálculos que hicimos. Esto podemos concluir que los niveles de voltaje captados por el sensor logran filtrar correctamente la señal por medio del filtro pasabajo activo de segundo orden, y con esto obtenemos una buena alimentación para los amplificadores operacionales. Y sería todo, muchas gracias.